Hola, bienvenidos al video número 15 del curso de WX Python. En este video vamos a abordar lo que corresponde a los cuadros de diálogo. Los cuadros de diálogo son esas ventanitas que usualmente se muestran cuando se nos pide, por ejemplo, confirmar alguna acción, por ejemplo, si queremos borrar un archivo o cuando queremos mostrar alguna información al usuario, algún tipo de error, alguna advertencia o algo similar. Es decir, una ventana muy sencilla que contiene un mensaje, en ocasiones por ahí alguna imagen representativa y usualmente un botón de aceptar, un botón de cancelar, un botón de si no, por ejemplo, dependiendo del tipo de situación que tengamos eh, que abordar en ese caso. En algunos casos pues bastará con tener un botón de OK, en otro caso pues a lo mejor tendríamos que decidir en alguna de las opciones. Eso ya dependerá de lo que estemos utilizando. Ok, estos son los cuadros de diálogo. Vamos a ver que existen en principio dos maneras de abordar este tipo de situaciones o de programarlas. Una es utilizando una función que se llama MessageBox, que vamos a ver primero, y la otra es utilizando como tal la clase de MessageDialog, que es la que vamos a ver posteriormente. Hay otros tipos de diálogos que se pueden, o de cuadros de diálogos que se pueden programar un poco más avanzados, o bien que se pueden heredar a partir de la clase base que es Dialog, que es una clase de WX Python. Pero bueno, esas son cuestiones que se tratarán seguramente en videos posteriores del curso. Muy bien, vamos entonces ahora a la parte que nos corresponde. Veamos, por ejemplo, aquí ya tengo una plantillita que normalmente hemos utilizado a lo largo de todo el curso, exceptuando el hecho de que ahora tenemos ya algunos controles añadidos. Por ejemplo, voy a ejecutar este código. Es importante aquí mencionarles también que el código que nosotros vayamos creando aquí, recuerden que lo vamos poniendo en el repositorio de GitHub. Ahí se los voy a colocar en la descripción del video. Ustedes pueden ir a ese link y bajar todos los códigos de todos los videos del curso que se han desarrollado hasta ahora. Muy bien, continuando entonces tenemos una pequeña interfaz, dos elementos de tipo text control, un campo de texto editable, un botón donde nosotros pretendemos por aquí ingresar algunos valores y por acá en este botón de calcular pues va a realizar alguna acción en algún momento. La idea en principio es utilizar ahora algunos cuadros de diálogos para hacer comprobación de ciertos valores y que esos cuadros de diálogo nos sirvan para mostrar algún mensaje de advertencia, por ejemplo, que si algún cuadro está vacío, que si algún dato insertado no corresponde con lo que se esperaría, o cuestiones de ese tipo, porque usualmente pues se espera que en una interfaz gráfica no va a haber una comunicación por consola para el usuario, al menos no en principio, sino que simplemente pues el usuario se comunicaría únicamente de forma gráfica. Ok, estamos entonces volviendo al código. Vean, tenemos aquí todo el código que produce esa interfaz, añadimos los controles, añadimos esos controles al sizer, por acá ya conectamos un evento con bind, un evento de tipo botón, y lo asociamos al handler que se llama onClick, que es este método que tenemos acá. Definimos ya el método onClick y por acá tenemos algunas otras cosas. Por ejemplo, centramos la interfaz, la mostramos, por aquí mandamos a llamar a la aplicación y ejecutamos todo eso. Muy bien, eso es lo que tenemos en nuestra plantilla habitual que hemos utilizado a lo largo del curso. Adicionalmente, únicamente le hemos colocado estos controles. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces? Vean, por ejemplo, lo que vamos a determinar primero es que si alguno de estos campos de texto está vacío, entonces al momento de clicar en calcular se nos muestra un mensaje de advertencia o un mensaje de error indicándonos que justamente alguno de los dos está vacío. Para ello vamos a utilizar justamente una función que es MessageBox, que es esta que tenemos acá, que es la forma más sencilla de crear un cuadro de diálogo. Y
La estructura en general es esta que tenemos acá. Ahorita vamos a ver cómo programarla y cuál es cada uno de los argumentos que lleva en principio. Muy bien, vamos entonces a empezar a programar por acá, en este método. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, yo voy a tomar el valor del txt1 y del txt2. Le voy a llamar, por ejemplo, a. Y le voy a decir que de txt1 me tome pues el valor que tiene. Y en b voy a guardar lo que de txt2 pues también obtenga. Y vean, voy a imprimir ambos valores, print a y b. Voy a ejecutar esto. Y tenemos, por ejemplo, si yo presiono acá, no me va a mostrar nada. Obviamente si yo pongo un valor aquí, otro valor aquí, pues me los va a ir imprimiendo acá. Obviamente es lo único que hace. Recuerden, con getValue tomamos el valor del txt-control. Ahora lo que yo quiero comprobar es si alguno de esos valores está vacío. Podría, por ejemplo, checar si a es igual a string vacío, print vacío, por ejemplo. Y voy a tratar de ejecutar nuevamente. Observen lo que me dice, vacío. Si yo coloco algo aquí, pues ya no me va a imprimir nada, obviamente, porque únicamente estoy chequeando el primer elemento o el primer test control. Ahora voy a hacer entonces que si cualquiera de los dos está vacío, entonces me mande ese mensaje. Si A está vacío o bien B está vacío, pues me mande ese mensaje. Por ejemplo, coloco algo ahí, me sigue mandando el mensaje. ¿Por qué? Porque el elemento el segundo elemento pues está vacío. Si yo lo lleno, pues ya no me va a imprimir nada. ¿Por qué? Porque ahora obviamente eh, ambas condiciones no se cumplen y por tanto pues no entraría en ese if que tenemos ahí. Muy bien, estoy checando aquí entonces si el elemento o el valor que obtengo de A está vacío o el que está de B está vacío, pues imprimo esto. Ok, como yo no lo quiero mostrar por consola, sino que en su lugar quiero un elemento gráfico que me muestre esa información, pues utilizo MessageBox, que es esto que tenemos acá. Ok, por ejemplo, la estructura o la sintaxis de MessageBox es esta que vemos acá. Primero, un mensaje, que es el string que se va a mostrar, la información que nos va a estar proporcionando. El caption, que es el título que lleva en la ventanita de ese mensaje. Y por acá tenemos un estilo, que eso va a determinar, por ejemplo, el tipo de botones que va a tener nuestro MessageBox. Ok, vamos a utilizar este estilo que tenemos acá, el OK Center, que básicamente es un cuadro de diálogo con un mensaje que estamos mostrando y simplemente con un botón de OK y centrado. Es decir, únicamente el OK nos sirve pues para indicar que ya leímos el mensaje, le damos OK y se cierra el cuadro de diálogo. Este es en el caso de que únicamente querramos justamente mostrar un valor y ya. Hay ocasiones donde aparte de mostrar un determinado mensaje tenemos también que pedir una confirmación o pedir una cierta retroalimentación del usuario. Volvemos entonces acá y le vamos a decir que en el caso que esté vacío, vamos a mandar a llamar wxMessageBox. Y vean, primer argumento, el mensaje que vamos a mostrar. Y le vamos a decir que muestre inserte valores. Para indicar justamente al usuario que pues alguno de esos está vacío. Un caption que sería, por ejemplo, mensaje. Aquí podría ser el nombre de nuestra aplicación, en el caso de que pues esto forme una aplicación un poco más grande, obviamente. Y acá en Style le vamos a pasar, por ejemplo, wxOK nada más. Y veamos qué tal funciona. Y nos dice en ese momento, inserte valores. Y nos muestra un icono de información. Y le podemos dar OK. Si yo inserto cualquier valor,
Obviamente no hace nada más, pero no me muestra el mensaje de diálogo, el cuadro de diálogo. ¿Por qué? Porque obviamente los valores sí están colocados. Es decir, pues no entraría en este if, obviamente. Ok, si queremos, por ejemplo, vean lo que pasa, le voy a dar calcular, inserte valores. Me muestra un icono que normalmente se utiliza cuando queremos mostrar una información. Si queremos hacer un poquito más de énfasis como un tipo de advertencia, podríamos utilizar aquí en este argumento de style lo siguiente: wx icon y por ejemplo un warning, que es como una advertencia. Y ven, además de el mensaje que se muestra, también hay un sonido que se escucha, como cuando obviamente nos manda una advertencia y nos muestra un iconito de un triangulito con el signo de exclamación, que es muy conocido, muy habitual para mostrarnos un mensaje de advertencia. Incluso lo podemos cambiar por algo de tipo error. En este caso cambia el sonido que vamos a escuchar y cambia obviamente el icono también que vamos a tener. Observen, tenemos acá el icono, inserte valores. Eso dependerá del énfasis que queramos hacer en nuestra aplicación. Obviamente en algunos casos vamos a tener a lo mejor algún error que es muy crítico y entonces hay que hacer mucho énfasis en ese y tal vez tengamos que mostrar un mensaje de error como este que tenemos acá. Ok, esto es, recuerden, simplemente un mensaje, un cuadro de diálogo que nos muestra un mensaje con un cierto título. Recordar que ese caption es el que tenemos aquí arriba en este cuadro de diálogo, mensaje, que es lo que nos dice ahí. Ahí podrían poner ustedes cualquier otra cadenita sin ningún problema. Igual aquí en el mensaje ustedes pueden colocar pues la información que requieran mostrar al usuario. Muy bien, esa es la forma más simple, digamos, de crear un message box. Simplemente lo mandamos llamar con esta estructura. Únicamente aquí tenemos un botón OK, pero podríamos tener, por ejemplo, voy a quitar esto. En lugar de un OK podría tener, por ejemplo, un estilo si no, yes no, y vean lo que me muestra. Me dice inserte valores. Obviamente en este caso no tiene tanto sentido el hecho de que yo diga sí o no. En este caso en particular pues bastaría con algo que diga OK, pero en algunos casos pues a lo mejor sea necesario pedir una confirmación o una cancelación en algún caso. Por ejemplo, si le doy sí, pues se supone que debería hacer algo. Vamos a hacer eso. Vean, por ejemplo, voy a ponerlo así y voy a guardar esto en algo que le voy a llamar res de respuesta, y dependiendo de la respuesta que yo ponga, es decir, si yo pongo sí o no, pues voy a hacer algo. Ok, y le voy a decir entonces si la respuesta es igual. Vean lo que utilizamos acá. Por ejemplo, aquí nos dice si la respuesta es igual a un wx yes, que es un numerito al final de cuentas, pero que ya viene predeterminado en WXPython, una aplicación, pues nos está diciendo que va a hacer algo. Eso depende de la elección que hagamos, obviamente. Y los que podemos utilizar, ahorita los vamos a revisar cuáles son. Por ejemplo, yo puedo utilizar wxYes y le voy a poner acá ha seleccionado sí, por ejemplo. Y vean, calcular, inserte valores, le voy a decir sí, y aquí en la consolita me imprime ha seleccionado sí. Voy a cerrar esto. Ahora, de lo contrario, el if, si mi respuesta es igual a wx no, entonces voy a imprimir ha seleccionado no. Ejecuto esto y vean, calcular, inserte valores, le digo que no y me indica ha seleccionado no. De esa manera yo puedo saber cuál de los dos botoncitos yo presioné sin ningún problema. Es decir, puedo saber cuál fue mi respuesta en esto que tengo aquí. Puedo incluso agregar, por ejemplo, un botoncito de wx cancel
Y vean, tengo sí, no y cancelar. Y de la misma manera yo puedo saber cuál de los valores cliqué. Obviamente vean, por ejemplo, calcular. Si le doy sí, me imprime sí. Si le doy no, me imprime no. Si le doy cancelar, pues no me imprime nada. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo nada para cuando yo presione cancelar. Obviamente. Muy bien, de esa manera entonces yo puedo determinar, utilizando un message box, cuál de las respuestas he seleccionado. O bien, como en el caso anterior, pues simplemente mostrar un mensaje. Aquí pues obviamente tendré yo que programar lo que requeriría hacer en algún determinado momento. En este caso pues simplemente estoy imprimiendo una determinada cadenita, pero pues acá podría yo programar cualquier otra cosa sin necesidad de que necesariamente sea simplemente imprimir algo en consola, sino pues realizar alguna otra acción dentro de la interfaz que nosotros tengamos. Muy bien, eso es entonces lo que tiene que ver con la función MessageBox. Recuerden, esta es una función que obviamente al final de cuentas llama a la clase de Dialog. Vamos ahora a revisar lo correspondiente a la otra estructura de programación que tenemos disponible en WX Python para poder crear cuadros de diálogo. En este caso es una clase que es MessageDialog. Es un poquito más elaborada. Al final de cuentas sigue funcionando de manera muy similar, pero tiene cierta ventaja de que podemos personalizar un poco más. Bueno, vamos a utilizarlo. Lo único que voy a cambiar aquí es, le voy a poner self on click y le voy a poner 2 para no borrar este método, para que quede también aquí el del message box. Y voy a definir otro método, on click 2, self event, y vamos aquí a programar. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer algo similar a lo que teníamos acá. Por ejemplo, voy a pedir estos dos valores y voy a hacer una cierta comprobación. Voy a copiar esto para acá. Voy a ejecutar por lo pronto. Ahorita no me muestra nada, obviamente, porque pues no he programado nada aquí. Ahora, ¿cuál es la estructura con la cual mandamos a llamar a MessageDialog? Vean, necesitamos un parent primero, un mensaje, un título, un caption y un estilo. Si se dan cuenta, la manera en que mandamos a llamar esta clase es bastante similar a como lo hacemos con MessageBox. Muy similar. Comenzamos entonces y ponemos WX MessageDialog. Primero un parent. Vamos a hacer que el parent sea el frame, que sería self. Luego tenemos un mensaje. Vamos a poner también inserte valores. Y luego tenemos un caption. Y vamos a poner mensaje también. Luego tenemos un estilo, style. Y vamos a utilizar el que habíamos utilizado anteriormente con aquel, que es WXOK. Y vean, vamos a tratar de ejecutar esto. Vean, no muestra nada. Observen qué pasa. No muestra nada. Ok, ¿por qué? Porque esta clase, cuando la mandamos a llamar, el cuadro de diálogo no se muestra automáticamente. Tendríamos que mandar a llamar por ahí un método que se llama showModal, que es este que tenemos acá, que nos dice utilice showModal para mostrar el diálogo o el cuadro de diálogo. Ok, ¿qué hacemos entonces? Aquí podríamos nosotros poner showModal y vean que automáticamente ahora sí se nos muestra y el mensaje es prácticamente exactamente igual al que teníamos anteriormente. El cuadrito de diálogo que nos muestra es muy similar. Le damos OK. Voy a cerrar esto. O la otra forma también es, guardo esto. Voy a ponerle DLG. Y ahora
aquí lo puedo mandar a llamar dlg.showModal. Recuerden que esto es mandar a llamar un método de esa clase, o de ese objeto, mejor dicho. Le damos calcular y nuevamente ahora sí nos muestra también ese valor, sin ningún problema. Ok, ahora hay que tener cuidado porque lo que nos devuelve en cada caso, tanto en MessageBox como en la parte del cuadrito de diálogo que tenemos acá con MessageDialog, no es lo mismo. Aquí en RESP nosotros guardamos un valor numérico, usualmente un entero, que contiene una referencia a la respuesta que nosotros estamos seleccionando y nada más. En cambio, lo que guardamos aquí en DLG no es una respuesta como tal, sino que es la referencia al objeto de este tipo. Con ese objeto todavía podemos hacer algunas cosas como mostrarlo, cambiar algunas cosas, hacer algunas personalizaciones, a diferencia de aquí que no podemos hacer eso. Ok, y luego la respuesta como tal la obtenemos aquí de este método de showModal. Vean, por ejemplo, vamos a revisar acá en los métodos. Aquí nos dice showModal, muestra el cuadro de diálogo devolviendo uno de los siguientes: un ID de OK, un ID de cancel, un ID de yes, un ID de no o un ID de help, dependiendo de lo que hayamos seleccionado. Ok, es decir, de showModal, cuando lo mandamos a llamar, nos devuelve ahora sí algo parecido a la respuesta que teníamos con MessageBox, algo muy similar, no igual, porque si se dan cuenta cambian estas respuestas. Aquí hacemos referencia a una constante por ahí. Aquí con la respuesta que vamos a obtener también un determinado valor, pero que hace referencia a una ID del control que estemos seleccionando. Ok, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a guardar aquí respuesta es igual a dlg showModal y vamos a mostrar entonces si la respuesta es igual a wx id yes print ha seleccionado sí. Ok, antes de eso voy a cambiar el estilo acá a un si no. Ejecuto y me dice inserte valores y sí o no. Por ejemplo, si presiono sí, me dice ha seleccionado sí. Si presiono no, pues no me va a decir nada. ¿Por qué? Porque no tengo nada programado todavía aquí. Igual puedo agregarle wx cancel sin ningún problema, calcular, si no, cancelar. Vean, es lo que tenemos ahí. Ok, ahora, ¿qué puedo hacer de manera adicional, por ejemplo, aquí con el MessageDialog? Puedo personalizar el mensaje que muestran los botoncitos. Eso no puedo hacerlo aquí. Aquí se muestra, dependiendo de la plataforma, si no, cancelar, ok, dependiendo del caso. Pero aquí, por ejemplo, esos valores yo los puedo modificar. Por ejemplo, aquí tengo un estilo que dice sí, no y cancelar. Esos son los valores que yo tengo. Y voy a modificar la manera en que yo refiero a los valores de sí y no. Y los voy a cambiar por aceptar o no aceptar. Voy a quitar este de cancelar. Y lo que voy a hacer es únicamente que en lugar de que me muestre aquí sí y no, me muestre aceptar o no aceptar. O rechazar para dejarlo un poco mejor. Ok, ¿cómo hacemos eso? Para ello hay un método que se llama, vean por ejemplo, aquí lo podemos encontrar, este que dice set yes no labels, y vean lo que nos dice: sobrescribe las etiquetas por default que tienen los botones de sí y no. Ok, ¿cómo hacemos eso? dlg set yes no labels, y vean, tenemos, ¿cómo podemos saber cómo funciona? Clicamos aquí, sencillo, y nos dice que tiene dos parámetros. Bueno, propiamente el self, ese no es necesario pasárselo. Y tenemos que pasar entonces la etiqueta para sí y la etiqueta para no. Y voy a poner entonces un string aquí y otro string aquí.
Le voy a poner aceptar. Y aquí le voy a poner rechazar. Y vean, ejecuto. Y ahora, en lugar de tener los valores de sí y no que tenía anteriormente, ahora he reescrito las etiquetas de los botones y tengo aceptar y rechazar. Si yo presiono aceptar, aquí me debería mostrar ha presionado sí. Y vea, ha seleccionado sí. Listo. Es decir, el ID sigue apuntando a ese mismo botón. Lo único que yo hice es reescribir o sobreescribir las etiquetas, pero no el ID que está apuntando hacia ese botón. El ID sigue siendo el mismo. Igual si yo le digo el if respuesta es igual a wx id no print ha rechazado, vamos a poner ha rechazado la operación. Y observen, inserte valores, rechazar. Listo, ha rechazado la operación. Y así podríamos nosotros colocar cualquier etiqueta o modificar de cualquier manera esas etiquetas. Obviamente en el entendido de que en este caso tendrían que ser etiquetas que sean sinónimos o cuestiones similares a sí, ¿no? Porque pues estamos en el entendido de que este es un cuadro de diálogo que es binario, una decisión binaria, es decir, un sí o no, básicamente, o un aceptar, rechazar, o cuestiones de ese estilo. Lo único que se nos permite pues es justamente jugar con esas etiquetas. Igual puedo cambiar otra, por ejemplo, vean, aquí me muestra en los métodos que tenemos acá. Si yo quiero modificar, por ejemplo, la etiqueta del OK, set OK label, la puedo modificar. Por ejemplo, voy a ponerlo nada más con un OK. Voy a quitar, bueno, voy a comentar esto. Y vean, le doy calcular. Usualmente me muestra un OK nada más. Le doy OK. Pero puedo modificar esa etiqueta dlg.set OK label. Y aquí le puedo poner aceptar en lugar de OK. Y vean, aceptar en lugar de OK. O no sé, un he entendido o cosas similares. Dependiendo de, obviamente, la forma en que queramos nosotros programar nuestra interfaz. A lo mejor queremos comunicar de una forma un poco más personal, o depende pues del estilo de comunicación que queramos tener entre la interfaz de usuario y el usuario como tal. Muy bien. Importante entonces en este punto entender las diferencias y en qué momento me podría ser más útil uno de los dos que el otro. La recomendación es, si yo voy a utilizar únicamente un cuadro de diálogo para mostrar un mensaje, utilice MessageBox. Es más rápido, es más sencillo. Si yo quiero personalizar etiquetas, como en este caso, por ejemplo, ahí sí tendría que ser con el Message Dialog. O si yo quiero todavía un mensaje más personalizado, tendría que ir y heredar directamente de la clase Dialog, sí o sí, para poder hacer personalizaciones relacionadas ya más con los elementos gráficos que voy a colocar. A lo mejor si yo quiero colocar otro tipo de imágenes, o quiero colocar otro tipo de estructura en el mensaje, o algunos elementos adicionales, algún otro elemento gráfico dentro de ese cuadro de diálogo. A lo mejor quiero mostrar otro tipo de información, pues ahí me tendría que ir sí o sí a heredar desde la clase Dialog directamente, para poder tener un margen de maniobra un poco más amplio. Ok, entonces, importante también recordar el hecho de que cuando mandamos a llamar a MessageBox, lo que obtenemos aquí, o lo que guardamos, es como tal la respuesta. Pero tengan cuidado, por ejemplo, aquí directamente apuntamos a wx.yes o a wx.no, dependiendo del caso, o a wx ok, dependiendo del caso. A diferencia de cuando trabajamos con Message Dialog, que aquí no guardamos directamente la respuesta, sino que únicamente guardamos el objeto creado con esta clase. Luego ahí podemos hacer todavía modificaciones y la respuesta la obtengo hasta en este punto, cuando yo mando llamar al método showModal.
Ahora, es importante entender también que ShowModal no me devuelve exactamente lo mismo que me devuelve el MessageBox. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí apunto a un ID. A un ID de Yes, a un ID de No, o a un ID de OK, dependiendo del caso. Es decir, básicamente a esto le tendría que agregar todavía wx.id-yes, o no, o OK, o cancel, dependiendo del caso. Muy bien, ustedes pueden checar aquí las posibilidades que tenemos de los estilos que vienen en Windows Style, wxOK, cancel, yes, no, help, y bueno, algunos otros de los iconos que pueden poner. Por ejemplo, la opción que pueden seleccionar por default. Vean que pueden poner ustedes un no por default, un sí por default o un ok por default, dependiendo del caso. Eso nada más lo pasa en el estilo, por ejemplo, aquí yo lo puedo pasar. Voy a poner aquí wx yes no. Voy a comentar esto para que no me ponga error. Y voy a poner aquí wx. Voy a poner, por ejemplo, el no default. Bueno, voy a quitar esto. Vean lo que pasa si yo lo ejecuto así como está. Vean que el que me aparece preseleccionado por default es el botón de sí. Si yo presiono Enter, automáticamente me selecciona sí. Vean qué pasa si ahora modifico ese estilo y pongo un no por default. Ejecuto y ahora el que está seleccionado es el no. Si yo presiono Enter directamente, estoy seleccionando el no. Esto sería útil en algún caso en que nosotros tengamos alguna opción predeterminada o preseleccionada, entonces podemos hacerlo de esa manera. Podemos tener cancelar por default, sí por default o no por default o ok por default dependiendo del caso. Muy bien. Bueno, vamos a dejarlo por este video hasta acá. Les repito, aquí en la documentación ustedes pueden consultar todos los estilos que pueden utilizar, lo que le devuelve cada una de las, por ejemplo, el del ShowModal, qué es lo que les devuelve. Pueden checar con un ID OK, un ID Cancel, un ID Yes, un ID No o un ID Help, dependiendo de lo que hayan seleccionado. Muy bien, vamos a dejarlos entonces hasta esta parte. En el siguiente video vamos a trabajar igual con cuadros de diálogos, pero ahora referidos a cómo nosotros utilizamos, por ejemplo, un cuadro de diálogo para, por ejemplo, abrir un archivo o seleccionar un directorio, dependiendo del caso. Muy bien, espero que el video les haya sido claro, haya sido útil sobre todo. Nos vemos en el próximo video.